Hace unos años, pocos tal vez por el 2022, más o menos, 2021, un muchacho, el joven, pareciera no mayor de 30 años aproximadamente, estaba él manejando. Probablemente estaba ebrio, estaba borracho, y al estar manejando atropelló a dos personas adultas. Una de ellas murió y el muchacho fue a caer en la cárcel. Después, de una o de otra manera, no se sabe, el muchacho salió rápidamente de la cárcel, a pesar del asesinato que había cometido. Salió rápidamente de la cárcel, ¿verdad? Y empezó a hacer de su vida lo que siempre. En sus redes sociales, ¿verdad? Ponía imágenes, videos, donde se veía que él estaba junto con sus amigos, ¿verdad? Sonriendo, riendo, ¿verdad? Bebiendo cervezas, vino, armas de fuego, ¿sí? De repente manejando por autopistas donde se veía que había sido baleado. Uno de sus compañeros estaba herido. Él le voltean la cámara y sonríe ante la cámara. El parabrisas estaba agujerado por una bala. Y así, videos donde él, ¿verdad?, se promovía o expresaba o mostraba al mundo, ¿verdad?, o a su mundo, quien él era. De repente, ¿verdad?, el mes pasado, de repente él iba por una de las avenidas de la Ciudad de México, ¿verdad?, y de repente tuvo una fricción con un camionero, con un chofer de un auto, un camión grande. Y rápidamente, ¿verdad?, se le cerró y el muchacho se bajó de su camioneta en la que él iba junto con sus compañeros. Se bajó el chofer del camión, como vio que venía armado, dice él que venía armado, el camionero siguió. El muchacho fue arrollado, decapitado. Probablemente no más de 30 años. Todo se acabó. Sus videos, ¿verdad?, donde estaba así, con su cerveza, ¿verdad?, con sus amigos, sus armas de fuego, disfrutando de la vida, ¿verdad? De repente se veían por ahí una alberca o momentos de esparcimiento, donde parecía que el muchacho era feliz, donde parecía que estaba contento. En un momento todo cambió. Todo cambió. En otra ocasión, ahí por donde vivo, un muchacho iba con su novia, ¿verdad? Él. Y de repente un primo le dijo, vente. Estaban bebiendo, su primo y sus amigos estaban bebiendo ahí, ¿verdad? Este muchacho iba para otro lado. Y su primo le dice, vente, vamos a tomarnos unas cervezas. El muchacho como que sí, como que no. Y vente, no, tú quédate, que vamos a estar aquí. Se queda. Empiezan a subir las cosas de tono, ¿verdad? Y uno de los que estaban ahí mató a otro. Lo mató. No fue ese muchacho, el que te digo que iba pasando, no fue él, fue otro. Rápidamente se empezaron a mover las autoridades y lo detuvieron a él. Está en la cárcel, pagando algo que él no hizo. Pero estaba ahí y le tocó. Un muchacho, 22 años, 23 años, está ahora en la cárcel. Hace unos meses también, allá en Chiapas, estaban unos jóvenes bebiendo, ¿verdad?, en una comunidad allí, y de repente uno de ellos, ¿verdad?, empezó a entrar en pleito con otro,
y empezó a apuñalarlo. Lo mató. Dicen que 2 jóvenes pasaron por ahí porque iban a ir a comprar algo a la tienda, pero por pasar por ahí los detuvieron y hoy están en la cárcel. Y ya detuvieron al que mató supuestamente también, pero también ellos están detenidos en la cárcel. En esta semana, un preso, ahí en el reclusorio sur, le escribe a uno de los hermanos y le dice: hoy amaneció uno de nuestros compañeros muerto. Nada más así. Amaneció muerto. Se acabó. El mundo está con la euforia del fútbol, ¿verdad? El mundo está con la euforia del fútbol, los países, ¿verdad? Festejando, México, festejando, Venezuela festejando, ¿verdad? Hasta el día martes de la semana pasada, o de esta semana que está terminando, y el miércoles, de repente, 50,000 personas desaparecidas. Edificios enteros colapsados. Imágenes donde alcanzan a rescatar a jóvenes golpeados, dañados. Por bondad y misericordia de Dios, fue rescatado un joven, pero decenas están debajo de los escombros, sin oportunidad de poder ser rescatados. Un instante, queridos, puede cambiar todo. Todo. ¿Por qué no hacer caso a los anuncios bíblicos, como lo hemos venido platicando? ¿Por qué no hacer caso? Probablemente piensas que a ti no te va a pasar. Probablemente consideras que a lo mejor a ti no te va a acontecer. Estoy seguro que la mayoría, más del 90% de las personas que ahorita comentamos en estos espacios, no creían que a ellos les iba a suceder algo como lo que les sucedió. Y sin embargo, ya no están. Ya no están. Todo se acabó. Por favor, detengámonos. Mira, tócate algo de tu cuerpo. Date cuenta. Eres carne y hueso. No eres inmortal. No tienes aquí la llave de la vida. En una ocasión, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, un joven, ¿verdad? Un muchacho dotado de inteligencia para poder ser un estratega, un guerrero innato, que logró hacer lo que su padre no pudo hacer, que logró alcanzar lo que muchos y sus generaciones anteriores no lograron hacer. Con toda su gloria y con todo su poder y toda su majestad, después de haber, ¿verdad?, recorrido espacios y espacios, culturas y culturas, y haber conquistado y conquistado y conquistado, ¿verdad?, juntamente con sus aliados y con sus compañeros de lucha y de pelea. Arrogante Alejandro el Grande de repente le dice a uno de sus cercanos, uno sabio, y le dice, creo que se llamaba Diótrefes: ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras.
El hombre pensaba, razonaba, tenía cierta sabiduría y voltea y le dice a Alejandro: dame un poco de inmortalidad. Este hombre había visto morir a decenas y a centenas y a miles de personas, descuartizadas, destrozadas por la espada. Había vivido la muerte de cerca, definitivamente, en muchas ocasiones. Y por eso fue su petición: Alejandro, dame un poco de inmortalidad. Alejandro, en su gran arrogancia que se le vino hasta el piso, dijo: ¿por qué me pides eso? No te puedo dar eso. Yo no tengo eso. Definitivamente no lo tenía. Murió muy joven. Algunos dicen que a los 30 años, algunos dicen que a los 33. Murió. Algunos dicen que envenenado, algunos dicen que de enfermedad. El asunto es que murió. Y su gloria y su grandeza, ¿de qué servirá? ¿De qué sirvió? Se quedó en la historia de un gran estratega que hoy ya no está y que definitivamente enfrentó la eternidad. La eternidad. Querido, si tú murieras hoy, ¿qué pasaría contigo? Alguno dirá: nada. Yo no creo que exista nada después de la muerte. Está bien, es lo que tú crees. Lo que dice Dios es distinto. A veces el hombre se aferra a ese tipo de falacia, ¿sabes para qué? Para engañarse a sí mismo y poder hacer lo que desea hacer. El hombre abraza falacias para poder disfrutar, acallar, cauterizar su conciencia y de esa manera poder actuar en conformidad a sus pasiones y a sus deseos. Pero ponte a pensar. ¿Sabes que el venir aquí es para que vengamos a pensar? Lo espiritual no es emocional, no es sentimental. No son calambres y no son sentimientos, no son lloriqueos tampoco. Lo espiritual tiene que ver con la razón. Piensa. ¿Qué sería de ti si hoy vinieran a pedir tu alma? Como en aquella ocasión, cuando el Señor Jesucristo expresa una parábola diciendo, ¿verdad?, que un hombre rico disfrutaba de la vida, tenía todo, y de repente se sentó y dijo: alma mía, disfruta, come, bebe. Y de repente vino una voz del cielo, como vino la mano a la vida de Belsasar, ¿verdad? Tekel Uparsin. Y le dijo en aquella parábola: necio, hoy vienen a pedir tu alma, todo lo que tienes. ¿Para qué? Volvemos a nuestra pregunta. Seamos honestos. Mira, no conmigo. La realidad es que no necesitas ser honesto conmigo. El ser humano necesita ser honesto, ¿sabes con quién? Nada más con uno. ¿Sabes con quién?
consigo mismo. Nada más. Porque en el momento que eres deshonesto con 30 personas, en ese momento eres deshonesto contigo mismo. Pero cuando aprendes a ser honesto contigo mismo, aprendes a ser honesto con todos y con Dios. Pero detengámonos por un momento y pensemos. Ejemplos como los que te acabo de poner, definitivamente podríamos expresar cientos. El día de ayer me escribieron para decirme que una persona desafortunadamente tuvo un accidente, se cayó de una azotea. Y tuvo un fuerte accidente. De repente. Todo cambia. En una ocasión un muchacho estaba jugando en una azotea, ¿verdad? Versiones, y dice que de repente estiró la mano y algunos electricistas dicen que sí, la corriente te jala. Lo jaló, se electrocutó, cayó de un tercer piso. Todo cambió en su vida. Sin embargo, queridos, a pesar de las circunstancias y de las situaciones que acontecen, es importante que nosotros entendamos un punto. No, yo no te lo expreso todo esto con el afán de espantarte. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que sucedan las cosas, la gente no entiende. No entiende. No se detiene a ser honesto consigo mismo. A pesar de que le pase aquí al lado, mira, tu hermano se acaba de morir y la forma en que murió alcoholizado. Está en su funeral y ¿sabes qué está haciendo? Bebiendo. Dígame usted, ¿no es un absurdo eso? Lo es. Sin embargo, te decía, ¿verdad? Desafortunadamente ya ni siquiera las circunstancias y las cuestiones graves, las circunstancias difíciles, ¿verdad? Los accidentes y acontecimientos, ¿verdad? Alrededor nuestro, ya ni siquiera ese tipo de cosas le hacen a la gente razonar. Hace unos años atrás, ¿verdad? En la carretera Cuernavaca-México, México-Cuernavaca, ¿verdad? Venían unos jóvenes motociclistas, venían. Esa autopista la utilizan mucho los motociclistas. Venían. De repente, en la parte de enfrente había un choque y los autos estaban ahí detenidos, pero como venían los motociclistas con todo, no se pudieron detener. Salieron volando, destrozados, muertos. ¿Y qué crees? Hoy en día siguen habiendo motociclistas en exceso de velocidad en esa autopista. No, el hombre no entiende de esa manera. Un ser humano no necesita, mira, yo le comentaba a alguien en esta semana, no, la realidad es que no es que la gente necesite un juicio para volverse a Dios, no, porque a veces ni con el juicio la gente se vuelve a Dios. ¿Sí? A veces los padres de familia dicen, Señor, tráele un juicio a mi hijo para que reaccione, mira, ni con eso reaccionan. Creo que a veces podemos reaccionar cuando nos detenemos y somos honestos con nosotros mismos y decimos, Dios, es cierto.
En una ocasión un hombre que había tenido un accidente, ¿verdad? Venía, ¿verdad? En aquellas épocas donde utilizaban carretas, ¿verdad? Donde utilizaban caballos y carretas. Venía en un cierto paraje, ¿verdad? Que era muy peligroso, y de repente este hombre llegó con su pastor y le dijo, ayúdeme a orar. Ayúdeme a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque venía yo en tal lugar, le dijo el nombre del lugar, dice, y venía yo ahí, y de repente los caballos perdieron la razón y corrieron como locos, y gracias a Dios estoy aquí con vida. Voltea al pastor y le dice, creo que yo tengo más para darle gracias a Dios que usted. Porque yo no he tenido esos eventos para reconocer que Dios ha sido bueno y misericordioso conmigo. No los necesito. ¿Me expliqué? A veces es tan solo detenernos y decir, Dios, aquí estoy, completo. Puedo ir, puedo ver. 50,000 allá ya no están. Y qué trágica muerte habrán tenido, querido. ¿Te puedes imaginar? De repente se empieza a mover todo. ¿Qué haces? Nada. Allí, ¿para qué decir, Dios mío? ¿Para qué? Si murieras hoy, ¿qué sería de ti? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Lo crees? Qué terrible condición estamos viviendo nosotros, queridos, de tal manera que nosotros hemos estado platicando desde la semana anterior, ¿verdad? Y hemos estado hablando cómo la Escritura nos enseña y nos habla y nos muestra la condición moral en la que los seres humanos iban a encontrar en los últimos tiempos. ¿Recuerdas nuestro texto? También debes de saber esto, que en los postreros días habrán tiempos peligrosos. Habrán tiempos peligrosos, tiempos muy peligrosos. ¿Sabes por qué? Porque la maldad habrá crecido tanto, querido, habrá crecido tanto la maldad, que la gente ya no tiene reparo en su corazón de hacer una u otra cosa. Las personas adultas que estamos aquí, mayores de 50, 60, 70 años, si echamos una vista atrás, la verdad es que nos espantaban muchas cosas. En mi época decíamos el marihuano. Así decíamos, el marihuano. Y la gente se espantaba porque no había muchos. De veras, no había muchos. El marihuano. ¿Sí? Hasta a los niños se les espantaba diciendo, te va a llevar el marihuano. ¿Sí? Así se les espantaba a los niños. Y hoy, niños de primaria, de secundaria, se drogan. Por allá de la década de los 70, los 80, hablar de un homosexual, mira, era extrañísimo. Hoy, padres orgullosos de que su hijo es un homosexual. En la marcha esta inmunda, ¿verdad?, que sucedió en la Ciudad de México el día de ayer, una pareja de padres con su hijo, acompañando a su hijo con una playera diciendo, como que estoy orgulloso de que mi hijo sea gay. El papá y la mamá con una playera así. Qué terrible.
Por allá en la década de los 80, si no mal recuerdo, en la década de los 80, un grupo juvenil, un grupo de jóvenes, no religiosos, no religiosos, un grupo de jóvenes, lo que empezó a hacer en su lugar donde ellos se movían, lo que empezaron a hacer es empezar a recompilar, que no había demasiado, pero empezaron a juntar, a recompilar pornografía que ellos habían encontrado y que sabían que tenían, y se fueron al Zócalo. ¿Y sabes qué hicieron? La quemaron. La quemaron en testimonio a la sociedad. Y hoy niños de primaria embrutecidos por la pornografía, destruidos por la pornografía. Queridos, el problema es que nosotros estamos creciendo en medio de esto. Creciendo en medio de esto, ya lo vemos tan normal. Tan normal. Sí. En una ocasión un escritor decía, hace tantos años salí y vi que atropellaron un perro. Me corrieron lágrimas por los ojos. Ahora, al pasar los años, vi a un hombre muerto, no sentí nada. ¿Qué vemos? Lo que el Espíritu decía a través de Pablo: los pecados de los hombres de los últimos tiempos. Por favor, abramos los ojos, queridos, porque la eternidad está a la vuelta de la esquina. Y yo no dudo que muchos de los presentes estés metido en este tipo de pecados. Que si te das cuenta, los pecados que nosotros hemos estado hablando, ¿verdad?, son pecados no escandalosos. Son pecados de acá adentro, del corazón, que no se ven, que no se observan. ¿Por qué? Porque si recuerdas, nuestro texto dice ahí en el versículo 5, el versículo 2 dice que habrá hombres, y el versículo 5 dice, con apariencia de piedad, que parecerán muy lindos en congregaciones como estas. Gente muy amable, gente linda, pero que dentro de sí mismos están totalmente corrompidos. Veíamos nuestra lista, ¿verdad?, que dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Mira, la esencia de esta lista que nosotros observamos, que tú puedes leer, la esencia es una, querido. Si tú lo observas, es una. Se llama egoísmo, amor a sí mismo. El ser yo lo primero, el ser yo el centro de las cosas, totalmente opuesto al cristianismo genuino. El cristianismo genuino es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sí, sígame. Jesús no dijo, cántame, diezmame, ofréndame, asiste cada domingo, no. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo lo contrario totalmente, ¿a qué? A esta lista que nosotros estamos observando, la lista de los pecados de los hombres de los últimos tiempos, donde como seres humanos estamos sumergidos en esto de verdad y lo vemos tan cotidiano, tan normal, tan aceptado, que no solamente eres capaz de aceptarlo en los demás, sino lo aceptas en ti mismo. Y vives con ello, vives con eso.
Como aquella persona, ¿verdad?, que puede ver que en su casa hay ratones o hay ratas y dice, pues sí, hay ratas, ya se acostumbró a vivir en eso. Pero de repente alguien ve un ratón, una rata y dice, ¡ay! No para, ¿hasta qué? Hasta matarla. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a eso. Es lo mismo con el pecado. Nos acostumbramos y decimos, ay, ¿qué tiene de malo? Ay, mamá, déjalo ser, pues es un homosexual, déjalo ser, pues es una lesbiana, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Sus anuncios son, vamos por tus hijos, destrozando la moral, corrompiendo a los jóvenes. El apóstol Pablo decía, y nosotros comenzamos a hablar, ¿verdad? Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Estos son los que nosotros vimos la semana pasada. Siguiente, una realidad: desobedientes a los padres. Jamás se ha vivido la necedad y la terquedad que hay en el corazón del ser humano para con su autoridad. Jamás se ha vivido de la manera como hoy lo vivimos. Y como te decía hace un momento, no es mi objetivo agredirte, yo te quiero decir la verdad. Hemos crecido en esta sociedad que nos ha enseñado que esas cosas son normales. No pasa nada que le mientas a tu mamá, no pasa nada que le robes a tu mamá, no pasa nada que no le ayudes a mamá, no pasa nada que no le ayudes a papá, no pasa nada. ¿Y qué sucede? Vamos creciendo así y además, ¿sabes? Es tan terrible esto, que además hay muchos jóvenes que son así y todavía dicen, pero si no soy malo, si te ayudo. Qué corrompida está la sociedad en la que nosotros estamos, queridos. La Biblia no lo dice en vano. No lo dice en vano. Hace unos años, un hombre rico, muy rico el hombre. Muy rico el hombre. Este hombre tenía 2 hijos, a los cuales les había heredado todo lo que tenía. Pero ¿qué crees? A los hijos les quemaban las manos el dinero y ya querían tenerlo. No sé si se los comenté la semana pasada, pero ¿qué hicieron los jóvenes? ¿Sabes? Mataron a su padre. Mataron a su padre para poder obtener la herencia más rápido. Qué terrible. Qué terrible. ¿Qué cosas escuchamos hoy en día en la sociedad en la que nosotros vivimos? Un joven, ¿verdad?, drogado, mata a su madre y se queda con el cuerpo de su madre ahí en su casa durante varios días. Un joven mata a su madre y la entierra en el patio de su casa. Eso sí es terrible. Matar a mi madre. No, yo no. ¿Sabes cómo empezó? Con mentiras, con terquedades, con necedades. Y eso va creciendo. ¿Hasta qué? Hasta que eres capaz de hacer algo. Que después reaccionas y dices, ¿qué hice? Lo hiciste. ¿Por qué? Porque el pecado engaña, porque el pecado enceguece, porque el pecado tiene una cualidad, querido. ¿Sabes cuál es?
roba la razón. Y hoy en día, muchos jóvenes, en lugar de ser cuidadosos en su relación para con sus padres, no lo son. En el decálogo mosaico, ¿verdad?, está el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Pero hoy en día está destrozado ese mandamiento. Hoy en día está destrozado ese mandamiento y acontece lo que Pablo dijo que iba a suceder. De verdad, pregúntale a tus padres, pregúntale a gente adulta. A nosotros no se nos ocurría levantarle la voz a nuestros padres. No. Tal vez muchos padres en la antigüedad, ¿verdad?, fueron muy injustos, muy golpeadores. Pero desde mi punto de vista, creo que era mejor en aquella época que ahora. Porque ahora los hijos son capaces de hacer tantas cosas que de veras nosotros no nos atrevíamos. Levantarle la voz a mamá, no obedecer rápidamente, no hacer lo que te correspondía. No. A lo mejor sí lo hacías, pero no lo volvías a repetir. No lo volvías a repetir. Hoy en día, los jóvenes día tras día, son esto: desobedientes a los padres. Todos los días. Por lo regular, lo que papá dice no, ellos dicen sí. Lo que mamá dice no, ellos dicen sí. Esto es lo que la Biblia dice. Son los pecados de los últimos tiempos. Son los pecados de los hombres de los últimos tiempos. Personas que tienen una necedad en su corazón en contra de sus padres. Algunos estudiosos, ¿verdad?, de la Escritura han aplicado este texto no solamente a los padres biológicos, ¿verdad?, no solamente a los padres, ¿verdad?, humanos, sino que han aplicado esta verdad a las autoridades. Y dice, esto es lo mismo. La gente es desobediente a las autoridades. A las autoridades. Observa alrededor tuyo. Y la realidad es que la gente lo que busca es desobedecer. En un trabajo. En una ocasión, en una empresa, haz de cuenta que era como esto, así. La gente estaba trabajando aquí, supuestamente trabajando, y así se veía hacia abajo. Y estaba una persona ahí muy cerca de ahí, y era la persona que les avisaba cuando ya venía el patrón. Y les decía, ¡ahí viene! Y todos se ponían a trabajar. ¿Qué es eso? Desobediencia. Qué terrible es que hoy, queridos, hoy la gente tiene que estar, ¿verdad?, mandando fotografías y ubicaciones, ¿verdad?, a sus patrones para que vean lo que están haciendo. Ya no se confía en la gente. ¿Por qué? Porque la gente es desobediente a sus autoridades. Eclesiásticamente, queridos, olvídalo. Estamos terribles. Hoy en día un pastor, un predicador ya no es autoridad en la cabeza de la gente, ya no lo es.
Y también sucede aquí, es la realidad. Ya no. Si acaso llegas a ser como Jeremías, ¿verdad? Que le decía Dios a Jeremías, tú cantas bien y nada más, eso le gusta a la gente. Pero autoridad no tienes delante de ellos. No te ven como un profeta, te ven como un buen cantor. Y se acabó. Hoy en día la gente no tiene autoridad eclesiástica sobre su cabeza. Ya no. Ya no se sujeta a ninguna autoridad. Desobedientes a los padres. Y por consiguiente, claro, ingratos. Qué terrible. Este es hijo de este. ¿Sí? El ingrato es hijo del soberbio. ¿Por qué? Una persona ingrata es aquella persona que cree que lo merece todo. Es aquella persona que no entiende que la mayoría de las cosas que tiene lo ha recibido. Y por lo tanto, no es agradecido. No es agradecido. Y hay dos formas de ser agradecidos, queridos. La segunda es la mejor. Una expresión de gracias. La segunda, un actuar en consecuencia a esa bondad recibida. Por eso digo que la segunda es la mejor. ¿Me expliqué? Porque es muy fácil decir gracias. La realidad es que estás en un lugar, ¿verdad? En una cocina económica, en un restaurante, y la gente se levanta y dice, provecho. O llega y dice, buenas tardes, provecho. Qué amables son, ¿verdad? Es muy fácil decir gracias. No. Pero cuando la Escritura habla, ¿verdad? O muestra que deberíamos demostrar un agradecimiento, no tiene que ver solamente con la expresión, sino con el actuar, con el vivir. Una de las características de las personas de los últimos tiempos, uno de los pecados de las personas de los últimos tiempos es aquella persona que no se sabe agradecida con la gente que le hace el bien, con los demás. Es aquella persona que cree que lo merece todo. Viene unida, ¿verdad? Viene unida, desobedientes a los padres. Los hijos se levantan y dicen, pues ¿quién te manda? Tú me tuviste, ¿no? Sí. Qué terrible. Qué terrible. Porque si Dios lo permite, el día de mañana te vas a enfrentar a la misma situación y te vas a dar cuenta lo ingrato que eres. Ingratos. Los jóvenes, ¿verdad?, que solamente esperan cumplir los 18 años, ¿verdad?, y se largan. Adiós, hay que se queden. Los padres, así. O que empiezan a ganar dinero, ¿verdad?, y dicen, necesito independizarme. Necesitas independizarte. ¿Y tus padres no necesitan tu ayuda? ¿Y tus padres que te dieron desde los pañales o te los lavaron? ¿Y que vieron por ti? ¿Ahora los abandonas? Ingratos. Ingratos. Es aquella persona que no es agradecida con lo que los demás hacen alrededor de sí. El ingrato es aquella persona que actúa todo lo contrario a lo que debiera de ser. No tiene gratitud. Por lo tanto, ¿sabes qué sucede con este tipo de personas? Nunca están satisfechos. Este tipo de personas ingratos, queridos, creen que todo se les debe.
Aún con las autoridades eclesiásticas, queridos, es que es la obligación de él. En una ocasión recuerdo una persona, ¿verdad?, que decía, pues es que es obligación de él venirme a hablar, es obligación de él llamarme. Qué terrible. Como un paréntesis te lo digo, querido. A través del tiempo que he estado predicando, yo he visto mucho esto. Gente que no es agradecida. Y no porque de verdad, créemelo, no es eso. De ninguna manera, y Dios lo sabe. No que uno quiera que venga la gente y diga, ay, gracias. No, ya te decía que hay dos formas de poder mostrar un agradecimiento. Con la expresión y con la vivencia. Uno quisiera ver la segunda mejor en lugar de la primera. Pero he visto tanta gente tan ingrata. Tan ingrata. Lo único que se ha buscado es ayudar. Lo único que se ha buscado es bendecir. Uno se quiebra la cabeza, de verdad te lo digo, para ver qué enseña, qué habla, qué muestra. Y la gente, como si fuera papel basura, lo toma y lo tira. No sirve de nada. Ingratos. Pecados de los hombres de los últimos tiempos. Ingratos. Siguiente característica, impíos. En la Escritura, por lo regular, la Escritura señala a toda persona que vive en pecado como un impío. Sin embargo, en esta parte de la Escritura, queridos, en esta parte de la Escritura, ¿sabes? Es una palabra muy particular. ¿Por qué? Porque te habla de una persona que no solamente es pecadora, sino que es pecadora a sabiendas de, con intención de hacer lo malo, con intención de hacer lo malo. Aquellos que sabiendo hacer lo correcto, hacen lo incorrecto. Te pongo un ejemplo, Jeremías capítulo 44, si me buscas, ¿verdad? Un ejemplo de aquellas personas que son impíos. Una persona que está empeñada en hacer lo malo. No es hacer solamente lo malo, sino el que está decidido a hacerlo sin importarle el daño que pueda causar. ¿Sí? No le importa el daño que le pueda causar a papá y a mamá. No le importa. ¿Sí? Como Caín, ¿verdad? No le importó matar a su hermano. Y mis padres, que se aguanten. O como Esaú, ¿no? O como Esaú, que dijo, a mi madre y a mi padre no le gustan este tipo de mujeres, pues me voy a agarrar una de estas. Que se les quite. Así. Ese tipo de impíos. Gente que sabiendo que es incorrecto lo que va a hacer y que de esa manera va a dañar más a alguien, lo hace. El marido que sabe que la mujer es abnegada, es linda, y a pesar de eso va y se mete con una ramera, va y se mete con otra mujer, va y se mete a ver pornografía. Impíos. Jeremías capítulo 44, versículo 15, dice la Escritura: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías. Jeremías les estaba llamando, Jeremías les estaba diciendo que caminaran correctamente, ¿verdad? Que anduvieran correctamente, que preguntaran por las sendas antiguas y que anduvieran por ellas. Sin embargo, esta gente, hombres y mujeres, decían y le respondían a Jeremías 16: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová
¿Qué te parece? No la oiremos de ti. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Están reconociendo que la palabra que les estaba hablando Jeremías era de parte de Dios. Y sin embargo dijeron, no lo vamos a oír. No lo vamos a oír. No me importa. Versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramando libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Qué te parece? Con arrogancia y con soberbia dijeron, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Estos son los impíos, querido. El que sentado aquí escucha algo y de verdad a veces pareciera nada más que Dios dijera tu nombre, pero por respeto no lo dice. Te está señalando claramente, directamente a ti, y después te levantas y te vas y haces lo mismo. Eres un impío. Impío. Un tipo de pecador por encima de los pecadores. Es aquel que conociendo la verdad, aquel que entendiendo la verdad, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Impíos. Este tipo de personas definitivamente, ¿sabes?, tienen una característica. Qué terrible. Este tipo de personas, ¿sabes qué tienen como característica? Han perdido el temor a Dios. Ya no le tienen temor a Dios. Ya no existe. Y por cuanto no le tienen temor a Dios, son capaces de hacer lo que sea. Un maltrato, ¿verdad? Un robo, un engaño, una mentira, un odio, un rencor, lo que sea. Por cuanto han perdido el temor a Dios, son capaces de hacer lo que sea. Lo que sea. Impíos, irreverentes, no tienen respeto por Dios, no tienen respeto por lo sagrado. ¿Te acuerdas de los hijos de Aarón? Ellos perdieron respeto a lo sagrado y vinieron delante de Dios y ofrecieron fuego extraño. Ya no tenían temor de Dios y pensaron que a ellos no les iba a pasar nada. Sin embargo, Dios, querido, escúchame, tarde o temprano, Dios actúa. No quiero espantarte, ya te expliqué. Espantarte de nada sirve. Yo nada más te explico la verdad. ¿Por qué? Porque forzosamente te vas a enfrentar a la verdad. A fuerzas. Por ejemplo, esta gente de Jeremías, ¿verdad? Jeremías se la pasó más de 20 años predicándoles, más de 20 años hablándoles. Y ellos decían, no, ¿cómo crees? ¿Estás loco? No, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nosotros queremos. ¿Cómo crees que va a pasar lo que tú estás diciendo? ¿Que va a ser destruida Jerusalén? Estás loco. No lo creyeron. Pasaron años y años y años y años. Es más, de cuando Isaías predica y predice la destrucción de Jerusalén, pasaron 50 años todavía. Y luego viene el ministerio de Jeremías, queridos, 20 a 40 años. ¿Y sabes? Vino. Y vino Babilonia
y los devastó a todos. Impíos. Y por cuanto están en esa condición, en esa situación, ¿qué sucede? Date cuenta, son escalinatas, mira, son escaleras. Hazte cuenta que cada uno de estos pecados son como escaleras que van bajando, van bajando, van bajando, van bajando. Y la última es el infierno. ¿Sí? Después de esta, ¿sí? Impíos. Siguiente, versículo 3. Por cuanto no tienen temor a Dios, por cuanto son unos ingratos, ¿sabes qué pierden? El afecto natural. Mira, han pasado décadas y han pasado generaciones y generaciones y las gallinas todavía defienden a sus polluelos. Y las perras todavía defienden a sus perritos. Y las águilas todavía defienden a sus polluelos. Hoy en día, la gente ha perdido el afecto que debería de ser natural. Ese afecto natural para con papá, para con mamá, para con tu hermano o para con tu hermana. Hoy te escuchas expresiones entre hermanos que dicen, ojalá te mueras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entre propios hermanos que no se pueden ni ver. No pueden convivir, no pueden estar juntos. Es la pelea continua, constante. Pero no esté su amiguita, porque entonces a su amiguita, ay sí. Llega su hermana y le dice, oye, ¿me prestas esto? No. Llega la amiguita y le dice, oye, ¿me prestas? Sí, te lo regalo. Queridos, estamos viviendo esta época. Se ha perdido el afecto natural que debiéramos de tener, simplemente como seres humanos. Ya te decía hace un rato, el hombre salió, vio a una persona tirada, muerta en la calle y dice, no sentí nada. En los hospitales, queridos, la gente está sumamente enferma, con dolores terribles, y los enfermeros, ¿sabes qué hacen? Viendo el Facebook. Y la gente quejándose de dolor y todo. Oye, te habla tu cama. Ahorita voy. Se ha perdido el afecto natural. Se ha perdido ese afecto natural para con cualquier ser humano, queridos. Es terrible, es tan terrible, queridos, es tan terrible y tan absurdo que la gente prefiere amar a sus perros y a sus gatos que a su propia familia. De verdad. Están en casa, ¿verdad? Y están, cállate. Y de repente viene el perrito, ay, mi amor, mi vida, ven, y lo abrazan y lo tienen aquí. Ay, sí. Yo digo, ojalá así le hablaran a sus papás. Ojalá así le hablaran a sus hermanos. Pero ¿qué sucede? Se ha perdido el afecto natural. Si nos damos cuenta lo terrible, si nos damos cuenta la radiografía que hace 2000 años aproximadamente el apóstol Pablo estaba reflejando de la época en la que nosotros estamos viviendo, porque déjame decirte, él no estaba hablando, él no lo entendía seguramente, ¿verdad? Pero no estaba hablando de su generación, no estaba hablando del momento que él estaba viviendo. Porque la maldad que ahorita está exponencialmente, terriblemente avanzada a comparación con lo que él veía, con lo que él vivía. Y el apóstol Pablo está radiografiando la manera de vivir de los seres humanos en los últimos tiempos. Sin afecto
natural. Este tipo de personas es aquella persona, o el original nos da la idea de un corazón que se va endureciendo. Un corazón que se va endureciendo y pierde lo natural, pierde el afecto por su casa, pierde el afecto por su familia. Y definitivamente eso va en aumento, va en aumento, va en aumento, va en aumento. Hoy en día vemos, ¿verdad?, a los ancianos, queridos. ¿Sabes qué es de los ancianos? La gente quiere que se mueran. Cuidar a mamá, cuidar a papá, no, ya están viejos, no, es muy pesado. No, yo no tengo tiempo, dice la gente. Qué terrible. Se ha perdido el afecto natural. Va aumentando cada vez más y más y más. No solamente en el ámbito familiar, queridos, desafortunadamente se pierde esto, sino también en el ámbito espiritual. Gente que deja de amar a sus hermanos y que tiene conflictos con sus hermanos, que tiene conflictos con sus hermanas. El Señor Jesucristo lo profetizó y dijo que el amor de muchos se enfriaría. Es exactamente lo mismo. Cuando un cristianito, una cristianita anda teniendo ahí conflictos, ¿verdad?, con sus hermanos. Cuando tienes conflictos en tu corazón para con un hermano, con una hermana, qué terrible. Ya caíste, ya te perdiste, ya estás sumergido en este ambiente de los pecados de los hombres impíos de los últimos tiempos, sin afecto natural. Ya no hay. Se habla muchísimo de amor, queridos. En la marcha esta sucia, absurda que hubo el día de ayer, se habla de mucho amor, mucho amor, mucho amor. Es mentira. El amor es ver por los tuyos. El amor es ver por los seres humanos. El amor es entregarte. El amor es luchar, pelear, soportar, aguantar. No ser pasional, no, de ninguna manera. Se habla mucho de amor, de unidad, de paz. Queridos, es lo que menos existe. Es lo que menos existe. Característica de los hombres impíos de los últimos tiempos: sin afecto natural. Versículo 2. Si te das cuenta, el apóstol Pablo va mostrando una decadencia. Versículo 2, por favor. Una decadencia. Como te decía, una escalinata hacia abajo. Hombres amadores de sí mismos. ¿Ya? Esta es la gloria. Este es el trono. Amador de sí mismos. Y por cuanto se ama, se quiere demasiado, está demasiado enamorado de sí mismo, es capaz de hacer lo que sea y solamente pensar en sí mismo, en una sociedad mercantilista, y pensar que él es lo máximo, el mejor en todo, que siempre tiene la razón, y por lo tanto ve por debajo a los demás y está por encima de todos. Y al creer que él es grande, es capaz de estar blasfemando y hablando de los demás sin importarle absolutamente nada.
Y por lo tanto, este tipo de corazón que se va endureciendo, lo lleva a ser desobediente a las autoridades, cualquiera que ésta sea, principalmente a los padres. Y después, por cuanto es soberbio, vanaglorioso, es ingrato. No es capaz de reconocer que muchas cosas de las que tienes, mira, todo lo que tenemos lo obtuvimos de alguien, a fuerzas, de verdad. No nacimos sabiendo cosas. Todo nos lo enseñaron, todo nos lo dieron, ¿sí? Todo. Ingratos. Y todo esto le lleva a una calidad de pecador mayor de lo natural, impíos. Versículo 3. Y toda esa mezcla le ha llevado a un corazón endurecido y ha perdido el afecto natural. Y hasta aquí nos vamos a detener. La radiografía de los hombres de los últimos tiempos es esto. ¿Así eres tú? Como te decía al principio, detente. Por bien tuyo, no por bien mío. Yo ya decidí mi camino y ya sé hacia dónde voy. Mi deber es poner la verdad delante de ti como es, para que tú puedas tomar una decisión por bien tuyo, no por bien de Dios, ni por bien de nadie, sino por ti. Pongámonos de pie, vamos a terminar. Esta es la radiografía. Esta es la manifestación del corazón del hombre en los últimos tiempos. En otras palabras, querido, entendamos, Dios está diciendo que así son todos los hombres hoy en día. Todos aquellos que no han determinado detenerse, reconocer sus maldades, arrepentirse de sus pecados, apartarse de ellos, confesarlos correctamente y buscar una oportunidad en la bondad y en la misericordia del Cordero de Dios. Todos los que están fuera de esto, querido, son así. ¿Sí? La ancianita que pareciera que no le hace mal a nadie, es así. Nada más es cuestión de fuerza, posición, circunstancia. Ahora que vino un huracán y pegó allá en Guerrero, los súpers fueron abarrotados, queridos, hombres y mujeres, ancianos, ancianas, entraban a saquear. La gente de los súpers decía, mira, no hay problema, llévense todo el alimento, llévenselo, porque se va a echar a perder, llévenselo. ¿Tú crees que la gente entraba por alimento? No. La gente salía con una lavadora aquí en el lomo. Una mujer adulta arrastrando una motocicleta con un niño pequeño empujándole la motocicleta. Así. ¿Cuál es el problema? Tendrán apariencia de piedad, pero su vida, tarde o temprano, negará la eficacia de ella. Hagamos una oración. Es verdad, Señor, todo esto es verdad.
Definitivamente, Señor, ¿quién conocerá el corazón del hombre, Señor, sino solamente tú? ¿Quién sabe si entiendes la condición del hombre, Señor? ¿Quién podrá engañarte a ti, Señor? ¿Quién podrá esconderse de ti, Señor? ¿Quién podrá ocultarse de ti? Qué buena es tu palabra, Señor, pues es como martillo que quebranta la roca. Ojalá la roca que hay aquí sea quebrantada, Señor. O es como una espada, dice también ella misma, Señor, que atraviesa hasta lo más íntimo de las intenciones y discierne los pensamientos de los hombres. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, porque esto que habla tu palabra es verdad, es verdad. Padre, gracias, gracias por exponernos, gracias por manifestarla, gracias por enseñárnosla, gracias, Señor, por alertarnos, por esos anuncios carreteros, Señor, que pones delante de nosotros para que seamos resguardados y podamos llegar a un buen final. Padre, gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Hemos terminado. Un abrazo para cada uno. Hasta luego.